Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño, oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, oh, tienes que ser un niño para ir al cielo. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana del Señor. Les presentamos nuestra próxima lección con el tema La bondad de Cristo. Recuerde que nuestras lecciones están hablando sobre el fruto de la formación cristiana y estamos hablando del fruto del Espíritu. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la paciencia, hemos hablado de la benignidad y hoy vamos a hablar de la bondad de Dios. El tema de la lección de hoy es la bondad de Cristo. Y el texto de esta lección que tenemos en la mañana de hoy, amén, se encuentra en Juan capítulo 6 y verso 35. Dice el texto central: le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pensamiento central dice, la bondad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ha hecho coherederos juntamente con Él. Cristo es el pan vivo, vivificante. Permanezcamos en el modelo de la plenitud de Él y Él permanecerá en vosotros. Las lecturas bíblicas para esta lección van a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 25 al 27, Lucas, capítulo 10, versos del 30 al 37, Romanos 12, 10, Efesios capítulo 4, verso 25, verso 29, verso 31 y verso 32. Los objetivos de la lección son: aprenderá cuán importante es estar unidos en un mismo espíritu. Conocerá quién es el prójimo y nuestro deber para con éste. Conocerá cuáles son nuestros deberes como creyentes. Y aprenderá cuán importante es el amor de Dios en nuestra vida como creyentes y sustituir la falsedad por la verdad de Dios. Esos son los objetivos de la lección en el día de hoy. El bosquejo de la lección está dividido de la siguiente manera. El amor de nuestro amado Señor Jesucristo lo cubre todo. Jesús enseña quién es mi prójimo, guiados por el amor del Señor y caminando en pos de Cristo. En la lección de la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre la bondad de Cristo, en la cual Dios nos va a enseñar a través de su amado Hijo Jesucristo cómo Él mostró bondad hacia todas las personas que estaban a su alrededor. La primera parte de esta lección habla del momento en que Cristo está en la cruz del Calvario y le asigna a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre. En la segunda parte vamos a estar hablando la parábola
del buen samaritano, en donde Jesús nos enseña quién es verdaderamente nuestro prójimo. Y luego vamos a estar hablando en las epístolas de Romanos capítulo 12, verso 10 y Efesios. En la primera parte, el apóstol Pablo va a instruir a la iglesia como hijos de Dios a cumplir con los deberes cristianos, a emplear el don máximo y principio básico de todo creyente, ¿verdad? Que profesa la fe en Cristo, amén, y que debe relacionarse conduciéndose apropiadamente bajo el mandamiento supremo del amor divino, de la hermandad en la familia cristiana. Otra exhortación del apóstol Pablo, ¿verdad? Va a describir el estado actual de los creyentes de la iglesia de Éfeso, mientras les señala lo que deben procurar: la nueva vida en Cristo, según Dios, en la justicia, la verdad y la santidad. Va a hablar de cómo sustituir la falsedad e infidelidad por una vida íntegra, en fidelidad, obediencia y pureza. Y solo se va a alcanzar mediante nuestra búsqueda diaria para aborrecer la práctica del pecado y que recibamos la gracia de Dios. Así que esa es la introducción de la lección de hoy, que habla sobre la bondad de Cristo. Como ya dijimos, la primera parte es el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, lo cubre todo. La lectura bíblica va a estar en Juan 19, 25 al 27. Leemos la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Muchos han llegado a suponer que el trato de Jesús hacia su madre, una vez comenzó el ministerio, fue un trato un poquito, ¿verdad?, fuerte en cuanto a la forma en que se dirigía a ella. Ciertamente Cristo estuvo viviendo con sus padres hasta la edad de los 30 años y comenzó su ministerio, y tenía que hacerle entender a su madre María que había llegado el momento de la manifestación de su ministerio como Mesías. Sin embargo, Jesús amaba a su madre, Jesús amaba a su familia. Fíjese que la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que Cristo fue rechazado incluso por sus hermanos, porque no creyeron que él venía con una misión y que había sido escogido, que era el Hijo de Dios, para cumplir la misión de salvar a la humanidad. Así que en estos versos Cristo está en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, o sea, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Un momento bien difícil, pero fíjese que mientras los demás discípulos huyeron, quien único permaneció en la cruz cercano a él fue el apóstol Juan, y las mujeres valientes, porque estar observando aquella escena de terror no era nada fácil, incluso para María, que era la madre del Señor. Amén. Era una situación bastante difícil, un momento bien fuerte. Allí estaba Cristo en la crucifixión, sufriendo, padeciendo por nuestros pecados, gloria al nombre del Señor, y gloria al Señor, aquellos que tomaron la responsabilidad de seguirlo, amén, de esperar, amando hasta que éste expirase junto a la cruz del Señor, ¿verdad? Fueron aquellas mujeres valientes, aquellas mujeres que no tuvieron temor de expresar que eran seguidoras de Jesús. Un punto a favor de nosotras las mujeres. Aleluya. Fíjese, se cumple la profecía de un hombre llamado Simeón, quien, movido por el Espíritu Santo, cuando Jesús es llevado al templo para ser presentado y cumplir el rito de la ley judía, dijo a María: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso está en Lucas capítulo 2 y verso 25. Esa espada había comenzado a traspasar el alma de esta madre porque María fue testigo del dolor, de la humillación, de la vergüenza y el sufrimiento al ver a su hijo desfigurado por los golpes, al ver la lanza que traspasaba su costado, gloria al Señor, aleluya,
El celular no se quiere quedar quietecito, amén. Gloria al Señor. Al ver la corona de espinas, al ver toda esa agonía que estaba sufriendo el maestro, gloria al Señor, no era fácil para una madre, gloria al nombre de Jesús. Sin embargo, Jesús estaba cumpliendo su misión. Tenía que morir, ¿verdad? No podía revertir el proceso porque a eso fue que vino Cristo. Sin embargo, Cristo tomó en cuenta el dolor de su madre María. María ya era viuda. Cristo es el hijo mayor. Por lo tanto, la ley decía que una mujer viuda tenía que ser sostenida por el hijo mayor de la casa. ¿Qué sucede? Al Cristo morir en la cruz del Calvario, aunque sabemos que al tercer día resucitó, pero él iba a ascender a los cielos. ¿Quién le iba a dar sostenimiento a aquella madre en el momento en que partiera? Entonces Jesús, como un hijo sabio, un hijo amoroso, un hijo responsable, desde la cruz le dice, ve a su madre sufriendo y ve al discípulo a quien él amaba, el apóstol Juan, y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En ese momento Cristo le está delegando al apóstol Juan la responsabilidad, amén, de que tenía que llevarse a María para cuidarla y sostenerla cuando Jesús ya no estuviera. Dice la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que vemos, gloria al Señor, que a pesar de que ella era una mujer viuda, en este momento está perdiendo a su hijo, iba a tener la recompensa de ser cuidada por el apóstol Juan, quien estaría con ella hasta el final. Gloria al nombre del Señor. Así que Juan y María obedecieron la orden de Cristo desde la cruz y hacerle entender a María y a Juan, ¿verdad? Gloria al Señor, los nuevos lazos, la nueva relación, gloria al Señor, y que sería una relación apropiada porque sería una relación de madre a hijo y de hijo a madre para sostenerla. Es una situación muy profunda, una situación familiar que aquí se está tratando. Fíjese que Jesús se la dejó a un discípulo que entendió que era apto para cuidar a su mamá. Amén. Era el discípulo amado, era el discípulo que más cerca estaba de Jesús. Fue el único discípulo que estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que qué mejor que dejar a su mamá con el discípulo que había sido fiel, que había estado con él en todo momento y que en ese momento estaba consolando a su madre María. Gloria al Señor. Así, gloria al nombre de Jesús, que de la misma manera hay mandamientos para una vida santa que Jesús no necesitó darnos específicamente si la relación se ordena correctamente, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos relaciones familiares. Los hijos tienen que atender a sus padres en la medida en que puedan ejercer esa función. Amén. Una madre que queda desamparada, una madre que queda viuda, debe ser ayudada por los hijos que estén presentes. Es bien importante establecer estas relaciones, hermanos, porque lamentablemente en el día de hoy estamos viendo muchas personas envejecientes que han sido abandonados por sus hijos, que han sido echados a un lado y olvidados, amén, porque ninguno de los hijos se quiere hacer responsable de su mamá ni de su papá. Y parte de nuestro deber cristiano, amado hermano, es honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Es estar allí en el momento en que ellos nos necesiten. Porque si ellos cuidaron de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos cuidar de ellos? Si usted no lo puede cuidar, entonces llévelo a un centro de cuidado en donde usted sepa que va a estar bien cuidado. Porque a veces por el trabajo, por las limitaciones de distancia, por las limitaciones de diferentes índoles, no se puede tener a los padres en el hogar por sus condiciones. Pero sí hay métodos, hay alternativas, hay soluciones para que usted establezca esas relaciones en el amor y la gracia de Dios. El estar en un centro de cuidado tampoco exime que tú como hijo o como hija vayas a visitarle. Tienes que estar pendiente también de tus padres. A eso es lo que nos ha llamado el Señor. Lamentablemente,
Hay mucha gente que ha perdido su testimonio porque no son buenos hijos. Amén. Y si usted quiere ser un buen creyente, usted tiene que ser un buen hijo, siempre y cuando las circunstancias se lo permitan. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y es importante establecer esas relaciones familiares en el amor y la gracia del Señor. Así que Juan fue un hombre valiente, ¿verdad? Permaneció con Cristo y con las mujeres. Y Jesús, como hijo mayor, hizo con mucha sabiduría provisión para su señora madre. Así que es bien importante esta parte de la lección que nos muestra la bondad de Cristo, que el amor de nuestro amado Señor Jesucristo lo cubre todo. Recuerde que en aquel entonces las viudas no tenían seguro social, no tenían cupones, no tenían beneficencia, no tenían todas estas ayudas que, gracias al Señor, algunos tienen en este tiempo. Y aún teniendo esas ayudas, ¿cuántas necesidades no pasan? ¿Verdad? Los padres, gloria al nombre del Señor, las personas mayores, a consecuencia de los pocos ingresos que tienen, gloria al Señor. Aquí estamos ante una situación de una mujer que iba a quedar totalmente desamparada, viuda y sin el hijo mayor. Aunque tenía otros hijos, pero la responsabilidad era del hijo mayor, gloria al Señor. Así que es bien importante mostrar el amor de Dios en nuestras relaciones, porque ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó desde la cruz del Calvario. Amén. La segunda parte de la lección es Jesús enseña quién es mi prójimo, y la lectura bíblica va a estar en Lucas capítulo 10, versos del 30 al 37. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En esta segunda parte vamos a ver cómo Jesús le responde a quien le pregunta quién es su prójimo. Esta parábola, que es conocida como la parábola de el buen samaritano, surge como una respuesta a una pregunta sumamente importante para todos sobre qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Fíjese que si usted va al verso antes, el verso 25, en el capítulo 10 de Lucas, dice que un intérprete de la ley, uno de los duros, uno de los que sabía la ley de Moisés al pie de la letra, se levantó y dijo, para probarle, porque fíjense que los fariseos y escribas siempre estaban buscando la manera de retar a Jesús con las leyes, ¿verdad? De Moisés, con aquellas cosas que ellos tenían. Y le dice: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dice: ¿qué está escrito en la ley? Le contesta con otra pregunta. En otras palabras, tú tienes conocimiento de la ley. ¿Cómo tú te responderías a ti mismo esa pregunta? Amén, gloria al Señor. Entonces, cuando Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lees la ley? ¿Cómo interpretas? Fíjese que no es lo mismo leer la ley que interpretar la ley. Ese es el problema muchas veces de estas cuestiones legales y de estas cuestiones de los códigos civiles y las leyes escritas. Una cosa es lo que está escrito y una cosa es cómo se interpreta la ley escrita, que son 2 cosas totalmente diferentes. Un abogado le puede dar una interpretación, el fiscal le da otra y el juez decide finalmente cómo va a interpretar la ley que tiene delante de sí o el caso que tiene delante de sí. Así que eso es bien
importante que usted lo tenga en cuenta. Mire, aquel intérprete de la ley le dice, bueno, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así que esta segunda parte, Jesús va a enseñar quién es el prójimo de cada uno de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, el intérprete de la ley le menciona el mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu velato, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le había preguntado aquel hombre? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Para heredar la vida eterna, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador. Desde el momento en que lo aceptas, ya tienes el boleto de entrada a la presencia del Señor. Pero amar a Dios implica muchas cosas. Mucha gente dice por ahí que ama a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús viene y le da esta historia, le da esta parábola, gloria al nombre del Señor, para que él pueda entender quién verdaderamente es el prójimo de cada uno de nosotros. El intérprete de la ley sabía que no estaba cumpliendo al pie de la letra lo que él mismo había leído, porque como dije, una cosa es leer y otra cosa es interpretar. Así que se resiste contra tales convicciones en vez de ser honesto y dejarse dirigir por el Señor, y le dice, ¿y quién es mi prójimo? O sea, eso era una pregunta que no tenía ni que hacer, porque tu prójimo es tu vecino, es tu compañero de trabajo, es la persona que te encuentras en la calle en necesidad, es a veces hasta tu familia, tu prójimo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y si alguien se pregunta qué significa la palabra prójimo, pues mire, se lo voy a decir. Dice cualquier persona respecto de otra en la colectividad humana, ¿verdad? Ese es el prójimo, el que está al lado tuyo. Cualquier persona a la que tú puedas ayudar. Fíjense que para el tiempo del Nuevo Testamento los rabinos habían corrompido y restringido todavía más la definición. Para ellos, prójimo era un judío que observaba estrictamente la ley. En esto no entraban los extranjeros, no entraban los gentiles. Amén. Y Cristo viene a ampliar el mandamiento. Cristo viene a ampliar esa cualidad de lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque lo que a ti no te gusta que te hagan, tú no se lo harías a tu prójimo, ¿verdad que sí? Eso dicen por ahí en mi barrio. Así que un prójimo es cualquier persona específica en una necesidad específica, ¿verdad? Y cómo nosotros mostramos misericordia hacia ellos. Así que amar al prójimo vale más que las ofrendas, vale más que los sacrificios, vale más que las 5 alabanzas que cante, vale más que las 500 predicaciones que haga, vale más que los 500 estudios que transmitas, hermano, amado, querido. Gloria al Señor. Va mucho más allá de eso. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De nada te vale darle un culto a Dios o tratar de darle un culto a Dios si verdaderamente no muestras la compasión de Jesús hacia aquellos que te necesitan, hacia aquellos que están en necesidad. Así que es bien importante reconocer quién es tu prójimo. Entonces, les acabo de decir que para los intérpretes de la ley sus prójimos eran los de su nación. Cristo pone en esta escena a un hombre samaritano. Un hombre samaritano. Vamos a ver la lección. Dice, respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Cristo los va a confrontar con su propia ley. Si ustedes como judíos, si ustedes como maestros, si ustedes como intérprete de la ley,
son tan celosos y creen y piensan que su prójimo solamente es aquel judío que se encuentra lastimado en el camino. Pues aquí está la primera demostración de que ustedes no cumplen con el mandamiento. Pasó por aquel camino un sacerdote. El sacerdote representa la religión, representa el servicio en el templo, representa a aquellos que dicen ser y no son. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Se supone que como sacerdote, como ministro del templo, como ministro de Dios, se detuviera en el camino y ayudara a aquel hombre que estaba allí casi muerto. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Que siguió de largo, que ignoró a aquel hombre, que se le olvidó que tenía que cumplir con el mandamiento y era sacerdote. Así que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Dice que asimismo un levita, otro más que iba a la iglesia y tocaba y cantaba coritos y todo, ¿verdad? Aleluya. Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Aquí está el ministro de alabanza. Aquí está, gloria al nombre del Señor, el que está en el templo todo el tiempo adorando y glorificando, pero en la calle no demuestra el amor al prójimo. Aleluya. Y pasa de largo. El que se supone, mire, sacerdote y levita, los dos adoraban a Dios. Pero, ¿qué pasaba con la necesidad que veían en la calle? La ignoraban. Hay mucha gente por ahí así, ignora la necesidad que hay en la calle y si hay necesidad en la calle, váyase a dar una vuelta por los barrios de este país para que usted vea cuánta necesidad hay. La iglesia ha dejado de cumplir esa misión misionera. Muchas veces pensamos que ser misionero es montarme en un avión, arrancar para otro país y llevar la palabra. Pero ¿y el vecino que está a tu lado? Que vive en condiciones deplorables. ¿Qué te cuesta llevarle un plato de comida? ¿Qué te cuesta quizás sacar un tiempito para limpiarle el patio? ¿Qué le cuesta a alguna hermana ir a donde el hogar de un anciano o de una mujer con 5 muchachos que no pueden ni limpiar bien su casa? A eso nos llamó el Señor, hermano. Ay, Dios mío, la iglesia de Cristo en este tiempo ha olvidado esa labor. Nos hemos encerrado tanto en las 4 paredes de la iglesia que nos hemos olvidado un poco de la obra comunitaria, de lo que hay que hacer. Y usted dirá, ay, pero estamos repartiendo comida, se están dando alimentos. Perfecto, eso está bien nice. Eso está bien bueno, porque a eso nos llamó el Señor. Pero hay una necesidad más allá de llevar un plato de comida. Hay que llevar la compasión de Jesús. Hay que amar al prójimo. Hay que llevar el amor de Jesús a la calle. Amén. Y usted dirá, ay, pero ahora hay epidemia. Mire, antes de que hubiera epidemia, ya la iglesia había dejado de hacer esta función. ¿Dónde están esas misioneras? ¿Dónde está ese grupito de hermanas que se reunían? Vamos para el hogar de fulana a orar. Vamos para el hogar de fulano que necesita, mira, que salió del hospital, vamos a ir a visitarlo. ¿Dónde está esa gente? Necesitamos que la iglesia vuelva a las primeras obras, empezando por mi hermano. Bueno, secularmente hablando, yo ejerzo una función que me permite hacer una labor social, ¿verdad? Por el nombre de Jesús. Pero como creyente, tengo que añadirle el ingrediente de la compasión y el amor de Cristo. Necesitamos ese tipo de misioneros. Antes, las hermanas y los hermanos se lanzaban a las calles a buscar a los niños, daban escuelas bíblicas de extensión. Yo sé que ahora hay un montón de limitaciones y de leyes y de cosas, hermanos, pero necesitamos volver a esas obras, a rescatar esa niñez, sacárselas de las manos al enemigo que la quiere adoctrinar y le quiere meter un montón de basura en la cabeza. Hace falta que la iglesia vuelva al trabajo personal, a la obra casa por casa, hermano, a llevar la palabra, a llevar el tratado. ¿Qué falta hace esa gente, hermano? Dios nos está requiriendo que lo hagamos por nuestro prójimo. Aleluya, es un tema tremendo, hermano. Mire, entonces dice que pasó el sacerdote, pasó el levita, pero ninguno se detuvo. Sin embargo, un samaritano, ay, aquí Jesús les dio bien duro.
¿Quién era un samaritano? Un despreciado por los judíos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Vaya la historia. Vaya la historia en el Antiguo Testamento de quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos fueron extranjeros que llevó este rey, no me acuerdo si era de Siria o de Asiria, ¿verdad? Y los llevó a cierta ciudad para que ellos se multiplicaran y poblar la ciudad. Por eso los judíos no los consideraban parte del pueblo de Dios, porque eran extranjeros. Y por lo tanto ellos los rechazaban porque no tenían esa pureza de que tenía que tener el linaje del pueblo de Israel. No descendían de las tribus de Israel, gloria al Señor. Entonces, este samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Porque no había alcohol, no había hand sanitizer, no había agua oxigenada. Amén, hermano. En aquel tiempo había que usar lo que había. Aceite y vino. Aleluya. Porque el vino pues tiene alcohol, ¿verdad? Y ayuda a curar las heridas. Entonces lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amado hermano, ¿quién te recogió en el camino cuando tú estabas caído? ¿Quién extendió su mano sobre ti y tuvo de ti misericordia? Se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ahí está ese hombre tirado, herido, pero vino Cristo, aleluya. Vino a través de esta enseñanza el samaritano y lo cogió y lo curó, le aplicó los primeros auxilios y allá lo llevó y lo cuidó, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esta parábola? Y pues de estos 3, ¿te parece? Le dice al intérprete de la ley que fue el prójimo. Él dijo: el que usó de misericordia, no el que cantó 3 coritos, no el que leyó la palabra, no el que llevaba los sacrificios al templo, no el que llenaba el coliseo, aleluya, no, el que usó de misericordia, un simple samaritano, un extranjero, uno que parecía que no tenía importancia en Israel. Ese fue el que se movió a misericordia. Mira, hermano, muchas veces menospreciamos a la gente porque pensamos que porque no tienen ministerios grandes, no son grandes delante de Dios. Les tengo una gran noticia. Muchos llegarán a la presencia del Señor diciendo: Señor, en tu nombre. Y el Señor les va a decir: yo no los conozco, porque no lo hicieron con amor ni lo hicieron con misericordia. Así que apártense de mí, obradores de maldad. Entonces Jesús le dice al intérprete de la ley: ve y haz tú lo mismo. Me preguntaste cómo vas a heredar la vida eterna. Yo te pregunté qué dice la ley. La ley dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, gloria al nombre del Señor. Jesús le dice: tú has respondido bien, pero él dice: pero ¿y quién es mi prójimo? Pues aquí tienes la respuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer que heredes la vida eterna? No es solamente amar a Dios, no es solamente congregarte, no es solamente orar, ayunar, es mostrar la bondad de Cristo a aquel que lo necesita. Hay mucha gente que necesita esa bondad de Jesús para ser restaurado. Vaya, obra tú de la misma manera y cumpla su cometido de practicar y anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. No prediques lo que tú no vives. No prediques lo que tú no haces. No puedes pararte a adorar a Dios cuando a veces tienes una pelea con el vecino. Hermano, aunque los vecinos no conozcan a Cristo y nos pongan el radio a todo lo que da, pues mire, hermano, hay que orar, darle gracias al Señor, porque el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo. ¿Qué vamos a hacer? Pedirle al Señor que obre de manera especial y lo salve. Pero mostremos amor al que está a nuestro alrededor, porque en eso se verá que verdaderamente somos hijos de nuestro Señor. Así que nuestro prójimo es aquel que necesita de nosotros en el momento de necesidad.
Hay mucha gente que necesita restauración de Dios. Hay muchas mujeres que necesitan que el Señor las levante a través de siervos y siervas que vayan y le demuestren el amor de Jesús. Muestra la compasión, muestra la bondad de Cristo. Y yo te aseguro que el Señor te va a bendecir de una manera especial y maravillosa. Amén. La tercera parte de esta lección es guiados por el amor del Señor, y la lectura bíblica está en Romanos capítulo 12 y verso 10, y ahí, ¿verdad? Puse una foto bien bonita. Mire para allá, de nuestra familia hermosa, ¿verdad? Mi hermano y nuestros hijos, amén. El texto dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. En esta tercera parte, guiados por el amor del Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. El apóstol Pablo va a exhortar a los romanos y a la iglesia del Señor de lo que es una manera digna de representar a Cristo nuestro Señor y Salvador en un amor puro como Cristo nos amó. Recuerde que el tema es la bondad de Cristo, hasta entregar su vida por todos. Insiste en los deberes cristianos. Fíjese que el capítulo 12 de Romanos habla de esos deberes cristianos y comienza el capítulo diciendo que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, y todos estos consejos que da el apóstol Pablo. Y comienza, ¿verdad? Sigue en esa disertación diciendo que cada uno tenga un concepto adecuado de su persona, que ninguno tenga un alto concepto de sí que el que debe tener. En este verso 10 hablamos de unos principios de ética cristiana. Fíjese que comienza diciendo en el verso 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Se puede fingir que uno ama a una persona? Sí, hay mucha gente por ahí. Pregúntele a los matrimonios. Ay, santo, mire, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amén. No se puede decir que amamos a una persona, hermano, si no la amamos de corazón. Hay que ser honestos unos con los otros. Si no, sopórtelo. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal significa amor de hermanos, amor de familia. Nosotros como creyentes somos miembros de la familia, de la fe. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Como el Padre y el Hijo son uno, debemos amarnos los unos a los otros con amor puro, honrándonos los unos a los otros, ¿verdad? En este amor debemos rendirnos y entregar nuestras almas y creer con el corazón al confesar con nuestra boca que servimos al Señor, estimando en más a cada uno, a los demás, con humildad. No buscamos nuestra propia honra ni nuestra propia distinción, sino que honramos y respetamos a los demás. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿verdad? Estamos en el cuerpo de Cristo y debemos honrar a nuestros hermanos en la fe. Amén. De acuerdo al ministerio que tengan, de acuerdo a la función que tengan, hay que darle honra a quien honra se merece. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo en esta vida ha cumplido el mandamiento del amor divino. Y como dice en Primera de Juan 4, 20, 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El apóstol ha mostrado el amor fraternal. Y gloria al nombre del Señor, para evitar confusiones y divisiones, la meta será siempre combatir las relaciones negativas del cuerpo de Cristo que para nada edifican. La deshonra y el orgullo son pecado. La honra y la humildad son virtudes santas que reflejan el amor de Cristo en vuestros corazones, ¿verdad? Así que es bien importante, hermano, gloria al nombre del Señor, que seamos guiados por el amor del Señor para trabajar en la obra del Señor y amarnos los unos a los otros con amor fraternal, con ese amor de hermanos que debemos tener hacia cada uno de los miembros de la iglesia. Por eso somos una iglesia, somos una asamblea que está congregada, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad?
Y debemos amarnos los unos a los otros para que se manifieste verdaderamente que la bondad de Cristo está en medio de su pueblo. Amén. Así que como iglesia tenemos que mostrar la bondad de Dios, no estar hablando los unos de los otros, evitar el chisme, evitar las contiendas, evitar los problemas, porque tenemos que amarnos, hermano. No es fácil. A veces no es fácil amar a ciertas personas, hermano, pero la Biblia nos dice que nos amemos los unos a los otros y que reconozcamos quién merece honra y quién, gloria al nombre del Señor, merece que nosotros le demos ese honor, le demos, ¿verdad?, ese privilegio de servirnos, hermano, porque después de todo, todos estamos en la iglesia para servir al Señor, para servirnos los unos a otros y cumplir con nuestros deberes cristianos, como el Señor nos los ha pedido en su palabra. Amén. La cuarta parte de esta lección es caminando en pos de Cristo. Las lecturas van a estar en Efesios 4:25, versos 29, 31 y 32. Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En esta cuarta parte, última parte de la lección, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, ¿verdad?, que tiene que vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no va a hacer las cosas que hacía en el mundo porque ha tenido un encuentro con el Salvador y se supone que deseche las cosas que hacía en el mundo. Por eso dice en el verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dentro del cuerpo de Jesucristo no debe haber mentira, no debe haber calumnia los unos contra los otros. Debemos practicar la bondad de Cristo y amarnos, que es lo que hemos venido hablando en la clase de la mañana de hoy. Nos dice en el verso 29 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La mentira es una palabra corrompida. Cuando usted dice una mentira en contra de su hermano, usted está haciendo un daño terrible. La calumnia, la difamación, la mentira, el falso testimonio, todo eso son palabras corrompidas. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Si usted le da cabida al chisme, si usted le da cabida a esa llamadita que dice, mira, te enteraste en la iglesia que fulana hizo esto y usted está pecando delante de la presencia de Dios. Usted debe rechazar ese tipo de pecado, debe rechazar ese tipo de conversación si estamos en el Señor. Lo que debe decirle a la persona que le llame dándole chisme de otra, mira, vamos a orar por ella para que Dios tenga misericordia, o vamos a orar por él para que Dios lo levante. Gloria al nombre del Señor. No propicie el chisme, no propicie la maldad, no le dañe el testimonio a nadie. Si usted no tiene evidencia de algo, no lo habla. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Palabras deshonestas, palabras de injuria, palabras que en vez de construir, destruyen la vida de los creyentes, hermano. Ese tipo de cosas hay que evitarlas en la relación que tenemos en el cuerpo de Cristo. Dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Todo esto son frutos de la carne. Este es el fruto de la carne y nosotros estamos hablando del fruto de la formación cristiana, hermano. Hemos estado hablando en esta unidad de lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, de la paciencia, de la benignidad y hoy estamos hablando de la bondad. Así que como creyentes tenemos que desarrollar el fruto del Espíritu. Si somos creyentes que oramos y que amamos como el Señor nos amó, todas estas obras de la carne
van a ser reprendidas en el nombre de Jesús. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre debe haber misericordia en el pueblo de Dios. Siempre debe haber perdón, debe haber bondad, amor, fe y esperanza. Si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden y perdonar a aquel hermano que quizás no se lleva tan bien con nosotros, hermano. Pero debemos aprender a ser buenos los unos con los otros, porque en eso verán que somos parte del pueblo de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Cristo, si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la cualidad más grande de la iglesia, el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros en medio de nuestras relaciones y en nuestra convivencia diaria con los hermanos en la fe. Así que a través de esta lección, amados hermanos, hemos hablado de la bondad de Cristo, ¿verdad? Y nos invita a reflexionar sobre este fruto que es tan importante, a no descuidar nuestro testimonio como hijos e hijas de Dios y a involucrarnos en la lealtad y fidelidad de la comprensión de la naturaleza de Dios en armonía con la tarea encomendada del ministerio de Cristo de llevar las buenas nuevas de la salvación al mundo. La intención del Señor Jesús fue que nosotros como hijos e hijas de Dios, de la familia más importante espiritual del Señor Jesucristo, aplicáramos fielmente su mandamiento, la palabra de Dios. Este mundo actualmente necesita la ayuda urgente de Cristo. Necesitamos a Cristo, el Salvador del mundo. Necesitamos que el Señor tome esta situación, ¿verdad?, que estamos atravesando de este virus del COVID-19, gloria al Señor, y tenga misericordia de nosotros, amén, y que intervenga y detenga la plaga en el nombre poderoso de Jesús. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de los que están a nuestro alrededor, hermano, ante la necesidad del mundo. La gente va a conocer a Cristo a través de nosotros, a través de cómo nosotros interactuemos y los tratemos, y cuánta compasión y bondad mostremos en el servicio de Cristo. Amén. Cristo nos ha llamado para que desarrollemos el verdadero concepto de el prójimo, a mostrar la verdadera bondad y misericordia aún a los extraños y enemigos. Cuando alguien nos necesite, amén, podemos ser como Jesucristo y mostrar misericordia, ya que estamos unidos con Dios por medio de la nueva vida que armoniza en la fidelidad con Jesucristo. La orden que Cristo le dio al intérprete de la ley, ¿cuál fue? Ve y haz tú lo mismo. Amado hermano, ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a compartir la bondad de Dios. Vamos a mostrar la bondad de Dios a este mundo que tanto lo necesita. Vamos a mostrar la compasión, la misericordia, el amor. Amén. La bondad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Así que, amado hermano, te invito a mostrar la bondad de Cristo y a ser partícipe del fruto de la formación cristiana. Dios les bendiga y permíteme orar en esta preciosa mañana por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Gracias por esta palabra que me has permitido compartir con mis amados hermanos. Señor, te pido, Dios mío, que tú nos unas en el amor de Jesucristo. Necesitamos unirnos como iglesia. Necesitamos unirnos como pueblo de Dios para mostrar el amor que tú nos has dado a este mundo que tanto lo necesita. En estos momentos de distanciamiento físico, de distanciamiento social, hay mucha gente que anhela ser abrazada, que anhela ser amada, Señor, pero no podemos hacerlo. Pero enviamos a tu Espíritu Santo o le pedimos a tu Espíritu Santo que en este momento abrace. Gloria al Señor, visite y calme esa necesidad, esa soledad. Que llenes con tu Espíritu Santo, Dios mío, aquel que escucha la palabra, aquella que escucha la palabra, Dios mío,
que está pasando por un momento difícil, derrama tu bondad, Padre, que reciba ese vino, ese aceite, esa presencia de tu Espíritu Santo, para que calme, Señor amado, la necesidad que hay en su corazón. Queremos que Cristo se muestre en nuestra nación. Queremos que el amor y la bondad de Dios se refleje en medio de este pueblo. Te doy gracias, Señor, por aquellos que trabajan con amor por las almas que se pierden. Te doy gracias por aquellos que trabajan con amor al repartir alimentos, que no lo hacen, Señor, para que sus nombres estén escritos, sino que lo hacen porque verdaderamente lo sienten en su corazón. Perdónanos, Señor, si hemos hecho acciones que no reflejen el amor de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a restablecer las relaciones familiares que están rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Permite que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, restaure, sane y liberte de toda maldad a aquel que intenta hacer daño a su prójimo, a su hermano en la fe, a su familiar, en el nombre poderoso de Jesús. Yo ato y reprendo todo espíritu de maldad y te pido, Señor, que haya paz, que haya bondad y que haya amor en medio de tu pueblo, en medio de esta generación. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Ha sido la hermana Idairis Ortiz Rivera. Amén. Estamos a tu orden para, gloria al Señor, aleluya, orar por ti y que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Dios te bendiga.